que lleve la palabra. Y el Señor me decía, es a ti que yo te estoy diciendo que dé mi palabra. Y el Señor me dijo, mira, ven y mira. Yo empecé a ver, amados hermanos, como en una revelación, en una visión, que los supermercados se cerraron. Yo empecé a ver, amados hermanos, que aún en las tiendas pequeñas en los países se acabó el alimento, se acabó el azúcar, se acabó el frijol, se acabó el arroz. Mi alma alaba el nombre del Señor. Y yo empecé a llorar y yo le dije, Señor, ¿qué es lo que mis ojos están viendo? Y yo le dije, el Señor me dice, espera que empiezo a mostrarte. Y yo empecé a mirar, mi querido hermano, como las calles, ya no había ningún vehículo transitando en las calles. Yo empecé a ver que las empresas empezaron a cerrar. Y el Señor me decía, escucha, me decía el Señor, yo le he hablado a Guatemala, me decía, yo ya le hablé a mi pueblo y mira lo que están haciendo. Y empecé a ver, amados hermanos, hoy me sorprendió que vi que mataron a policías. Y yo empecé a ver en la revelación cómo empezaban a matar policías en medio de esta circunstancia. Yo empecé a ver cómo mataban niños. Yo empecé a ver cómo secuestraban y seguían robando como si nada hubiera pasado. Y el Señor me decía, mira qué le está pasando a la gente en Guatemala. Me decía el Señor, están matando, están robando, están haciendo muchas cosas como si yo no estuviera hablando a Guatemala, me decía el Señor. Y en ese momento, amados hermanos, me decía el Señor, dile a Guatemala, dile a la nación de Guatemala, me decía el Señor, que mi mano va a tocar Guatemala. Mi alma alaba el nombre del Señor. Dile a Guatemala, me decía el Señor, que mi mano va a tocar el 1% del país. Voy a tocar, me decía el Señor, yo voy a tocar el 1%. Y yo le decía, Señor, ¿cuánto es el 1%? Y el Señor, amados hermanos, me decía, haz números, ¿cuánto es el 1%? Y yo le decía, Señor, pero el 1% en Guatemala es poquito. Y el Señor me decía, ¿por qué llamas poquito al 1%? Y el Señor me dijo, el 1% son más de 17,000 personas en el país. Mi alma alaba el nombre del Señor. Y el Señor me decía, dile a Guatemala que por cuanto no quiere entender, por cuanto no se quiere someter, yo voy a tocar el 1% del país de Guatemala. Y me decía el Señor, yo voy a tocar a los empresarios. El Señor me decía, a través de mi mano, yo voy a tocar a aquellos que se han corrompido en el país. Me decía, yo voy a tocar a los diputados del Congreso. Me decía el Señor, aquellos diputados que han estado corrompiendo el país. Me decía el Señor, yo voy a empezar a limpiar a Guatemala de los corruptos policías. Me hablaba el Señor, por cuanto la gente ha pensado, me hablaba, por cuanto la gente ha creído que yo me he olvidado de Guatemala. Vivo yo, me decía el Señor, que mi mano en estos próximos días va a tocar Guatemala. Vivo yo, me decía el Señor, que en medio de esta crisis en los países, yo voy a hacer temblar la tierra. Me decía el Señor, vivo yo, Jehová, me decía el Señor, amado hermano, que en medio de esta circunstancia yo voy a hacer que se sacudan distintos volcanes en los países. Me hablaba el Señor y me decía, yo voy a hacer que pasen terremotos, que apenas esta crisis está comenzando y van a haber cosas mayores. Me decía el Señor, amado hermano, ¿qué quiero decirte, Guatemala, con esto? Que el Señor, amado hermano, está hablando contigo. Presidente de Guatemala, Dios está hablando contigo. Diputados del Congreso, Dios está hablando con ustedes. Vienen cosas tremendas para Guatemala. El Señor me decía, el 1% de la población guatemalteca, mi mano la va a tocar. Pero hay algo más, mi querido hermano, audiencia, tú que me estás escuchando. El Señor me decía, pero tienes una palabra para mi pueblo. Me decía el Señor, Rabasamaanda, Shemamakanda, Rabasaya. El Señor me decía, tienes una palabra para mi pueblo, Guatemala. Me decía el Señor, dile a mi iglesia que se encierren en sus casas. Dile a mi iglesia que unja sus casas con aceite. Dile a mi iglesia que se reúnan todos, me decía el Señor. Dile a mi iglesia que se tomen de la mano con sus familias, con sus hijos, y que se cubran con mi sangre, porque yo voy a tener misericordia de mi iglesia. Me decía el Señor, mucha gente va a padecer hambre, mucha gente va a padecer enfermedad, los hospitales se van a cerrar, me decía el Señor. El Señor me decía, los hospitales, yo voy a cerrar el hospital de Puerto Barrio, yo voy a cerrar los hospitales de Guatemala, Basamahanda. El Señor está hablando y me decía, yo voy a cerrar los hospitales, yo voy a cerrar los hospitales de Guatemala, porque van a haber muchos muertos en el país, me decía el Señor. Guatemala no quiso entender. Yo le hablé a Guatemala, me decía el Señor, y Guatemala se rió. Guatemala empezó a burlarse porque pensaron que era el país más seguro del mundo. Pero vivo yo, me decía el Señor,
Señor que lo único que es seguro es mi palabra. Me hablaba el Señor, Abajanda, Magaya. Pero dice el Señor en esta hora, y Él me estaba diciendo, pero dile a Guatemala que por cuanto se ensoberbeció, yo voy a tocar el país, el 1% de la nación de Guatemala. Me decía Jehová, yo lo voy a tocar. Y yo le dije, Señor, el 1% ¿cuánto es? Y Él me decía, a número, son más de 17,000 habitantes en el país que mi mano va a tocar. Me hablaba el Señor. Yo antes de darle esta palabra le decía, Señor, dile a otro pastor, dile a un profeta, no me digas a mí. Y el Señor me decía, vivo yo que tú vas a dar esa palabra, si no yo voy a tratar contigo. Yo le decía a mi esposa antes de predicar, yo no quiero dar esa palabra. Yo le decía a mi esposa, porque el Señor me pide a mí que yo dé esa palabra. Y el Señor me decía, vivo yo que tú vas a dar esa palabra. Y yo le dije, Señor, yo no quiero predicar hoy. Yo le dije, Señor, yo no quiero salir en vivo hoy. Es más, no puse internet hoy, y hoy me bendijeron con internet para llevarte la palabra. Pero yo te voy a decir algo. Yo le dije, Señor, no me digas a mí que yo dé esa palabra. Y el Señor me decía, tú vas a dar esa palabra y le vas a decir a Guatemala que el 1% del país de Guatemala lo voy a tocar porque se han ensoberbecido. El 1% del país, me decía el Señor, yo voy a tocar. Los supermercados se van a cerrar, los hospitales se van a cerrar, mi pueblo no va a poder salir de las casas, la gente no va a poder llamajanda, la basueva canda, mi rebese majanda, mi alma te alaba, Señor. Yo le decía, Señor, yo no quiero predicar hoy. Yo le dije, Señor, yo no quiero predicar hoy. Y el Señor me dijo, vas a predicar. Y yo le decía, Señor, yo no quiero predicar porque la gente lo que hace es burlarse de la palabra. La gente lo que hace es menospreciar la palabra. Yo le decía, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú eres bueno. Y el Señor me decía, mi palabra la tienes que dar hoy. Yo le decía, Señor, ahora no. Y yo le pedí una señal al Señor antes de predicarle. Y amados hermanos, esa señal se cumplió. Yo le dije, Señor, si esto sucede, yo voy a predicar hoy tu palabra. Amados hermanos, 10 minutos después que le dije al Señor la señal, eso pasó, mi querido hermano. Por esa razón yo te estoy diciendo hoy lo que el Señor me mostró. El Señor me decía, cierro los hospitales. El Señor me decía, el alimento en las tiendas se va a empezar a acabar. El Señor me decía, yo voy a tocar diputados del Congreso. Oiga, me decía el Señor, yo voy a quitar diputados del Congreso de la Rabajana Majanda de la República de Guatemala, para que ellos entiendan que Jehová Dios ha hablado. El Señor me decía, Amajanda, dile aún al mismo presidente de la nación que Jehová Dios ha dicho y ha puesto en su mente y ha puesto en su corazón una cifra de más de 17,000. El Señor me decía, dile aún al mismo presidente que yo he puesto en su corazón la cifra de más de 17,000 personas que Guatemala van a padecer. Mi alma alaba su nombre. Guatemala, te quiero advertir de lo que Dios está diciendo. Yo no te estoy hablando porque simplemente me interesa la fama. No me importa la fama, no me importa un like o no like, no me importa. ¿Acaso no sé yo que si eso no se va a cumplir, no va a repercutir en mi vida y en mi testimonio? Yo lo sé. Por esa razón yo le dije, Señor, yo no quiero. Y el Señor me decía, habla, porque es mi boca la que está hablando para Guatemala. Dile a Guatemala que por cuanto se ensoberbeció, por cuanto se confió, que porque no llegó la enfermedad a su casa, que porque no se extendió la enfermedad. Pero dice el Señor, Guatemala, Guatemala, ya bajando araba suema, candaraba suita la masaya. Guatemala, Guatemala, mi mano viene contra ti, mi mano viene contra ti. Yo te cierro los hospitales. Será tanta la mortandad que yo cierro los hospitales, Sharamahanda, que yo voy a cerrar lugares, Chenerebejanda, Mai. El Señor está hablando, Guatemala. Guatemala entiende que Dios quiere salvarte. Guatemala entiende, mi alma alaba su nombre. Pero el Señor me decía, dile a mi iglesia, dile a mi pueblo, dile a mis pastores que se queden en la casa. Dile a mis pastores, dile a mis siervos que no salgan de su casa, porque viene muerte sobre la Arabajaya, viene muerte sobre los municipios, viene muerte sobre los departamentos, viene epidemia,
metiéndose a una de las mismas aldeas. El Señor me decía, dile a mis siervos pastores que ellos predicaron, tuvieron su tiempo para predicar, y cuando ellos predicaban se reían de ellos, menospreciaban la palabra. Dile a mis siervos pastores, dile a mis ministros que ahora es tiempo que se queden en casa, que ahora es tiempo que cierren puertas y ventanas y que esperen la mano de Jehová. Pastor, no importa, escúchame, si la gente se ve enojar porque no le estás yendo a visitar ahorita, y si estás yendo a visitar, detente por un momento, porque viene una ola de muerte sobre Guatemala, viene una ola de muerte sobre el país. Y el Señor me decía, yo quito a muchos de los diputados, Sharabajanda. Oye, si este hombre que te está hablando no es un siervo de Dios, entonces llámame mentiroso, entonces dime falso hombre de Dios, pero Dios mismo puso la palabra. Llevo 15 días diciéndole, Señor, ya no me sigas dando revelación, ya no me sigas hablando. Y el Señor me dijo, porque a mí me ha placido hablar por tus labios y decirle a Guatemala que lo peor está por venir para ti. Tú que pensaste que allá no iba a pasar nada, te equivocaste. Lo peor viene todavía para Guatemala. Tú que creías que estabas en el país más seguro del mundo, te equivocaste. Lo peor viene ahorita para Guatemala. Tú que pensaste que los hospitales iban a tener solución, no van a tener hasta que la sombra de muerte de parte de Jehová se corte. Yo estaba mirando que mataban los policías, yo estaba mirando, amados hermanos, que muchos de los corruptos están muriendo. Este año 2020 hay una palabra ahí, este año 2020 muchos corruptos, desde el puesto de gobierno, desde diputados del Congreso, licenciados que se han estado corrompiendo. Agárrense, afírmense, pidan misericordia, porque viene juicio de Dios contra ustedes. Ustedes diputados que se han corrompido, ustedes diputados homosexuales, agárrense, porque viene juicio de Dios sobre ustedes. Mi alma alaba el nombre de Jehová. Esta palabra no es para todos, es para el que la quiera oír y es para el que la quiera recibir. Pero de que tiene cumplimiento, tiene cumplimiento. Oiga lo que el Señor me daba para hablarles hoy en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay hombre que pueda, amado hermano, esconderse de Dios. Hay hombre que el Señor no puede escudriñar su mente y su corazón. Tú que has dicho, no, esto ya va a pasar, viene más fuerte Guatemala. Tú que dijiste, esto ya terminó, no terminó, viene más Guatemala, viene más fuerte, y te vas a acordar desde que hoy te está hablando. Mi alma alaba el nombre de Jehová. Pastores, anda. Pastor, que te están criticando porque quizás no están llegando a todas las casas hoy. No importa que te critiquen hoy, dice Dios. Tuviste tu tiempo, les predicaste, les visitaste, les hablaste y no quisieron entender. Les visitaste, les hablaste, les amonestaste y no quisieron entender. Pastor, que se enojaron contigo, dice Dios, déjalos, ahora ya no es tiempo que salgas, dice Dios. Enciérrate en tu casa, mantente ahí, porque viene una sombra de muerte como la que pasó allá en Egipto cuando murieron los primogénitos. Y es el tiempo de Dios. Ministro, dice el Señor, yo voy a sostenerte a ti, yo voy a sostener tu familia, yo voy a sostener tu casa, porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que el Señor no desampara a sus hijos. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que Dios va a tener misericordia de sus pastores, Dios va a tener misericordia de la iglesia, aquella iglesia que se está guardando para Dios. Porque déjeme decirle que yo podía ver en la revelación, hermano, gente que los primeros días empezó a orar, los primeros días empezó a ayunar, los primeros días empezó a adorar a Dios, pero pasaron 15 días, dice el Señor, después de 15 días se les olvidó que el Señor, amados hermanos, estaba ahí pendiente, se les olvidó lo que estaba pasando en el país, pero dice el Señor que a Él no se le ha olvidado cuánta maldad Guatemala está practicando, a Él no se le ha olvidado cuánta maldad están practicando esos homosexuales. Hay mucha gente, amados hermanos, que va a empezar a probar juicio. Ríete lo que
quieras, mi hermano, búrlate lo que quieras, haz lo que se te dé la gana, pero cuando llegue el proceso sobre tu casa no te vas a reír. Cuando llegue la calamidad, cuando llegue la desgracia, la enfermedad, entonces vas a clamar misericordia, pero los oídos de Jehová se van a tapar para cuando estés pidiendo misericordia. Después vas a llamar pastores, después vas a querer que llegue el hermanito, la hermanita, el evangelista, pero no te va a llegar porque Jehová le está diciendo que se queden guardaditos hasta el tiempo que Él mismo dé la palabra para que salgan y sigan predicando su bendita palabra. Guatemala, entiende, mira lo que está pasando. Guatemala, entendé, por amor a Dios, por amor a tu misma alma, entendé. Estás a punto de ver cosas mayores. Sherabajanda, Guatemala, Aramajarabasanda. A mí no me importa si se está riendo alguien por esa palabra. Eso me tiene sin cuidado. Se rieron de Jesús. Pero esta palabra va a tener cumplimiento. Anota la fecha si querés. Esa palabra tiene cumplimiento sobre Guatemala. Guatemala se va a dar cuenta que Jehová Dios habló sobre Guatemala, y entonces van a decir: tenía razón, aquello que escuchamos era palabra de Dios. Aquello era palabra de Dios. Tú que tienes familiares en otros países, comienza a orar por ellos, comienza a pedir misericordia por ellos. Yo veía mucha gente, amados hermanos, tirada en las calles. Lo que estaban viendo mis ojos era muy doloroso. Yo veía gente tirada en las calles. Yo veía gente tirada afuera de los hospitales, que no los querían recibir en los hospitales. ¿Quién te crees tú, Guatemala? Anaramahandaraba, Tekeidromahanda, Reribihandaraya Suama, Terekeiro. ¿Quién te cree, Guatemala, para pensar? ¿Quién te cree, Guatemala, para creer que el Dios de los cielos no puede hacerte nada a ti? Tú que pensaste que por una firma que se le dio a Israel, Guatemala es intocable. Estás bien equivocado. Guatemala no es intocable. Tú que pensabas que porque tenías plata y cuando querías ayudabas a alguien, y que por eso no podía llegar juicio, te equivocaste. La Biblia me enseña a mí que no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Dios tenga misericordia de Guatemala. Te insto, hermano, porque estoy terminando de darte esta palabra que el Señor me dio. Te insto a que clames por tu familia. Ministro, siervo, sierva de Dios, si no tienes a qué salir de tu casa, no salgas, no salgas. Dios te está advirtiendo hoy. No importa si se enoja tu misma iglesia porque no los vas a ir a visitar, que se enoje. Les predicaste. Aquellos que cada 8 días, 10 días llegaban al culto, no son quienes para reclamarte hoy. Obedece a la voz de Dios, anda, porque Dios les habló a ellos, Dios les insistió a ellos, pero ellos hacían lo que se les daba la gana. Ahora es el tiempo de Dios para obedecer su palabra sobre nuestra vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, amada audiencia. Hoy no voy a leer los comentarios, solo le voy a decir esta noche. Le dije al Señor: no me uses a mí para dar esa palabra. Y me dijo el Señor: si tú no das esa palabra, yo voy a tratar contigo. Por eso yo le estoy dando esa palabra. Si Dios va a tratar con usted por no querer obedecer la palabra o por burlarse de la palabra, allá usted y Dios. Pero yo salgo de mi responsabilidad. Si el día de mañana quieren matarme o hacer cualquier cosa por esa palabra, no me importa. Si los diputados, porque esta palabra tiene que llegar a ellos y me voy a encargar de que eso pase. Y si es necesario que se le enviemos al mismo presidente, se la voy a enviar. Porque el Señor me decía: yo puse en la mente del presidente de Guatemala una cifra mayor a 17,000 personas, me decía el Señor. Yo puse en la mente del presidente una cifra de más de 17,000 personas, de los que van a ser infectados en Guatemala. Cúbrete con la sangre de Cristo. Yo te dejo esa palabra. Si esa palabra no tiene cumplimiento, llámame mentiroso, lo que tú me quieras llamar, no importa. Pero vive Jehová, en cuya presencia estoy, que tiene cumplimiento. El que quiera recibir la palabra, que la reciba, y el que no, no es problema mío. Les amo en el amor del Señor. Dios me los bendiga, amada audiencia. La paz del Señor sobre ustedes. Hasta una próxima. Su hermano en Cristo, Pastor Melvin Sánchez.